Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Romanos capítulo 5. Eso hacemos siempre. Su Biblia. No es que el predicador habla la Biblia y comience a hablar. Tiene que comprobar. Tenemos que comprobar con la palabra. Así que Romanos 5. Capítulo 5, verso 14 hasta el 21. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántos estén atentos? Digan amén, hermano. Amén. A su nombre. Qué lindo. El tema directamente. El reino de la muerte. Oh, ¿quién quiere escuchar muerto? El reino de la muerte. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Desde el versículo 14 está, pero lo voy a leer desde el versículo 12. Y dice así: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí va el mensaje, 14. Ayúdenme a leer ese versículo 14, por favor, a la voz de 3, 2 y 3. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún ellos no crearon la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Ahora el versículo 17, 2 y 3. Otra vez, 2 y 3. Mucho más reinará en mi vida por uno solo, Jesucristo, Ahora el versículo 21, a la voz de 3, 2 y 3. Otra vez, 2 y 3. así también la gracia reine por la justicia para que mediante Jesucristo En estos versículos, ha notado, habla del reino de la muerte. En el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte. En el 17 dice, pues sí por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y en el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Bien, el reino de la muerte. En el versículo 14 está hablando, o desde el 12 nuevamente, por tanto, como el pecado entró en el mundo, el pecado se abrió como una puerta, o el pecado entró más bien a través de un hombre, por supuesto ese hombre es Adán, entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pasó. Dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron, ¿ya? A la manera de la transgresión de Adán,
El que pecó fue Adán. Y de esa manera pasó la muerte, porque vino como consecuencia del pecado la muerte. Adán fue el único que transgredió al principio. Adán, el cual es figura del que había de venir. Está hablando de otra persona. En esta porción habla de dos personas. Uno, el primer Adán, y el otro, el postrer Adán, que es Jesucristo. Y ahí está el tema. Ahí está el desarrollo de toda la historia de la humanidad. ¿Ya? Entonces, miren, la muerte entró por un hombre y por el pecado la muerte. Aquí está, esto hay que desarrollarlo. Pero, ¿qué es la muerte? Por primera vez, la muerte, esa palabra muerte, está en Génesis. Y esto está hablando de Adán, desde el principio, ¿ya? Desde el principio. Entonces, en este capítulo 5 de Romanos, está desarrollando ese tema del pecado del primer Adán y como consecuencia la muerte. Romanos 5. Génesis 5 ahora. Génesis 5, vaya, ahí está para explicar. Génesis 5 también. Génesis capítulo 5. Ahí es donde se desarrolla la muerte sobre toda la humanidad. Pero antes, por primera vez, se nombra la muerte advirtiéndole a Adán por primera vez. Vamos a ver este capítulo 5. Pero vaya al capítulo 2, vayamos al capítulo 2, para ver que por primera vez se ve en la Biblia esta palabra muerte. Capítulo 2, ¿ya? Capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Desde el 15 lo voy a leer. Génesis 2, 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, esa es la palabra, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿cuál era el mandamiento? De todo árbol del huerto podrás comer. Allí en el huerto había multitud de árboles, da a entender, ¿ya? Entonces el mandamiento está aquí. Le dijo al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Ciertamente morirás. Por primera vez se escucha la palabra muerte o morirás. Ahí. Fue el mandamiento, un solo mandamiento, un solo hombre, ¿ya? Pero ya sabemos la historia, el desarrollo de a continuación, que Adán, por medio de su esposa Eva, comieron precisamente, extendieron la mano al árbol que estaba prohibido por Dios, ¿ya? Y entonces, por primera vez, la historia se desarrolla más adelante, se sigue a continuación, como consecuencia de la desobediencia por causa de la tentación, ya de Satanás a través de la mujer, desobedecieron a Dios. Por tanto, vino la consecuencia, la sentencia vino, y de ahí
se desarrolla en el capítulo, este es otro tema, pero vamos al asunto de la muerte. El capítulo 5 de Génesis. Ese hecho de desobediencia de Adán, ¿ya?, fue que causó esta tragedia que trajo la muerte. Muerte espiritual y muerte física. Muerte espiritual en ese momento, porque se les abrió el entendimiento, los ojos, murió espiritualmente, destituido de la gloria de Dios. Y muerte física eventualmente, porque Adán no se murió en ese momento. Adán vivió 930 años. Entonces, espiritualmente murió, pero físicamente murió después de 930 años. ¿Ya? Entonces, ahí la muerte incluía tanto física y espiritualmente. Entonces, como consecuencia, antes de entrar a este capítulo 5, ya la muerte se manifestó. El primer homicidio, la muerte, ¿ya? Caín mata a su hermano. Eso está más adelante aquí, en el capítulo 4. Caín mató a su hermano. Ya se estaba manifestando aquella naturaleza, ¿ya? Y de ahí empieza la civilización de ese entonces, la civilización de Caín y la otra civilización, ¿ya? Ahora vamos, eso hay que explicar, pero vamos al capítulo 5, el tema de la muerte. Así como en Romanos 5, Génesis 5. 5:1 dice así, Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. A Adán, hecho a semejanza de Dios, los hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora, el 3. Empieza con Adán. ¿Y vivió Adán cuántos años? Ay, atienda, vea su Biblia ya. ¿Y vivió Adán cuántos años? 130 años. Ya, al principio, 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Hay que tomar en cuenta bien su imagen, su semejanza, y llamó su nombre Set. Mire, este hijo Set no es el primer hijo, es el tercer hijo. El primero fue Caín, el segundo Abel, que lo mató, y la historia ya del tema de la muerte toma a Set, ¿ya? Entonces, miren, dice otra vez, vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ya estaban fuera del jardín de Edén, y dice que Adán engendró un hijo a su semejanza. En el versículo 1 dice que Dios creó al hombre a su semejanza, a semejanza de Dios. Después de la caída, ya estaba en una naturaleza caída. Y entonces, toda la generación después de Adán viene a la semejanza de Adán, ya no a la semejanza de Dios, a una semejanza de una naturaleza caída. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a su semejanza caída. Y llamó su nombre Set. Y a partir de Set, ya se va desarrollando en esta porción la descendencia.
El 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos años? El 5, y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuánto? 930 años, y murió después de 930 años. Ahora, lo que queremos ver, el reino, estamos viendo el reino de la muerte. Desde entonces la muerte pasó a toda la humanidad, a toda generación. En esta porción de este 5, desde el 6 hasta el versículo 31, 32, hay una lista de hombres que vivieron, que alcanzaron un número alto de años, entre 900 y 700 años vivieron. Con todo eso, la muerte les alcanzó. Vamos. Cuando leemos esta porción, vamos a leerlo ya, esta porción, es como si pasáramos cuando vamos al cementerio, ¿no? Creo que todos hemos ido a un cementerio y ahí hay plaquetas en el cementerio. Señor, fulano de tal murió en tal época, ya, que en paz descanse. Fulano de tal murió en tal época, que en paz descanse. Es así. Parece que es una galería de un cementerio, porque dice, y murió, y murió. Mire lo que vamos a ver, ¿ya? El 6 dice, el versículo 6, vivió Set, ahora el hijo de Adán, vivió Set 105 años y engendró, ¿a quién? A Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set, del hijo de Adán. ¿Cuántos años? 912 años. ¿Y qué pasó? Se murió. Para no alargar mucho, el versículo 11 dice así, y fueron todos, y tuvo su hijo, Set, y fueron todos los días, su hijo Set, y fueron todos los días, dice, está hablando de Enós, ¿ya? El 11 dice, y fueron todos los días de Enós 905 años y murió, se murió. Y tuvo su hijo, y dice en el del hijo, en el versículo 14, del hijo de Enós, el versículo 14, y fueron todos los días de Cainán, ¿cuántos años? 910 años. ¿Y qué pasó? Se murió. Y así engendró a su hijo Mahalalel, ¿ya? Y el 17 dice, fueron todos los días de Mahalalel, 895 años. ¿Y qué pasó? Se murió. Luego viene esto. El 18. Tuvo un hijo que se llamaba Jared. Vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Jared engendró a un hijo que se llamaba Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, que engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué pasó? Se murió Jared, el papá de Enoc. Ahora, aquí está el detalle entre todos estos hombres que alcanzaron alto número de años, ya vivieron muchísimos años. Enoc dice en el versículo, hablando de después que murió Jared, el 21, y vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalem.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El 24. Caminó pues Enoc con Dios después. ¿Y qué pasó? ¿Se murió? No. El 24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció. No se murió. ¿Por qué se desapareció? Porque le llevó Dios. Y la historia sigue de Matusalén, que era su hijo, el hombre que más años alcanzó, ¿ya? Vivió Matusalén 186 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, pues fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y tuvo su hijo Lamec, y así. Lamec engendró a Noé. En toda esta lista, que son 10 ya personajes, y murió, reinó la muerte desde Adán, hermano. Aunque alcanzaron gran número de días, murió. Pero uno escapó a la muerte. ¿Quién fue? Enoc. ¿Por qué? ¿Por qué dice que desapareció? ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Si observamos el versículo. ¿Ya? Fue el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Por qué se lo llevó Dios? El 24 lo dice. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Andó. Por eso hasta en el Nuevo Testamento habla del andar. Qué importante es el andar del cristiano conforme a la voluntad de Dios. Y este Enoc caminó con Dios 300 años y desapareció. Rompió esta cadena de la muerte, ¿ya? Y no murió. Todos murieron aquí, ¿ya? Y murió. De entre toda la humanidad, escapó a la muerte. Enoc significa su palabra consagrado, ¿ya? Consagrado. Rompió la cadena de la muerte y dice que Enoc, quien antes del... miren, este detalle. Ahora, ¿por qué esto? Nada es casualidad. La muerte, pero hay uno que escapó. Enoc es tipo de la iglesia que va a ser arrebatada. Va a ser trasladado, algunos sin gustar muerte. ¿Y qué próximo está el arrebatamiento, hermano? Enoc, quien antes del diluvio, del juicio del diluvio, mire, antes del diluvio, fue traspuesto para no ver muerte. Es un tipo de los santos que serán trasladados antes de los juicios apocalípticos, que se viene con la gran tribulación, hermano. ¿Y qué próximo está, hermano? Enoc es tipo de la iglesia, de los verdaderos creyentes que vamos a ser sacados de esta tierra. Man, escapar a la muerte, por supuesto la muerte física, pero algunos no van a gustar de la muerte. Enoc fue traspuesto antes de los juicios que se vienen con la gran tribulación, hermanos. Aquello que está registrado en 1 Tesalonicenses 4:14, ¿ya? Señor vendrá
con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo estarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados, y luego seremos llevados, hermano. Enoc es tipo de la iglesia. Antes del diluvio aconteció. Este capítulo 5, luego viene el capítulo 6, que habla del diluvio. Si lo ves en tu Biblia, el 6 viene ya cuando el Señor dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. Si ves en el 6, ya, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón, porque era la maldad tan grande ya, le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero, dice en el 6:8, Noé halló gracia. Sabemos la historia ya del diluvio, la obra que hizo a través de Noé, todo eso, ¿ya? Entonces la enseñanza es que antes del diluvio fue sacado Enoc. Y allí en Mateo, el Señor dijo, así será la venida del Señor, como en los días de Noé. La maldad será tanto en la tierra como en los días de Noé. Estaban comiendo, haciendo ya todo lo que la carne desea. A la pregunta de los apóstoles, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo va a ser? Los apóstoles no sabían nada de arrebatamiento en esa época. ¿Cuándo vas a venir, Señor? Va a ser como en los días de Noé, la maldad. Entonces, en Mateo 24, 25, escudriñe, compare. Mateo 24 y 25 no es para la iglesia, es para la época de la gran tribulación. Y la segunda venida está hablando, ¿ya? Ahí ha habido una confusión, ¿no? Entonces, ahí está hablando de la segunda venida. Enoc es tipo de la iglesia que vamos a ser arrebatados, hermano. Exactamente, ¿ya? Por eso a veces confundo que las 10 vírgenes y... No, las 10 vírgenes no es una profecía para la iglesia. Eso es para Israel, ¿ya? Y otros temas más que habla ahí. Las 10 vírgenes. Porque ahí dice, el uno será tomado, el otro será dejado. Hermano, ¿no? Entonces hay que ver, son enseñanzas para la época, ya antes de la gran tribulación, la manifestación del hombre de pecado y la segunda venida, visible ya hay. Todo ojo lo verá, dice ahí. Todo ojo, todo. En el arrebatamiento, ¿no? Arriba, todos, arriba le veremos tal como él. Entonces, este es el tema, ya, la muerte. O sea, la muerte se ha enseñoreado desde Adán, ¿ya? Y las generaciones se han... la muerte física sigue nomás, la muerte, pero para los creyentes, aunque los creyentes siguen muriendo físicamente, pero ya estamos resucitados en Cristo. Tenemos nueva vida, hermano. Vamos a ver lo que dice de Enoc, Hebreos 11, este es el capítulo de los hombres de fe, el capítulo 11 y el versículo 5, dice así, en esta galería de los hombres de fe. Por la fe, dice 11:5 de Hebreos, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, andó con Dios, fue traspuesto porque agradó a Dios. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? Entonces está confirmando ahí que Enoc, por la fe, fue traspuesto, fue sacado, sin gustar la muerte, hermano. Y fue arrebatado antes del diluvio, hermanos. Romanos, volvemos a Romanos, la muerte, el reinado de la muerte. Romanos 5, ahí estamos. Romanos 5. Cinco, 14. Nuevamente. La muerte reinó. La muerte gobernó. El 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hay que explicar aquí, el 14 dice, la muerte comenzó a gobernar, reinar desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, ya, por naturaleza, de manera de la transgresión de Adán. Adán recibió un solo mandamiento: del árbol de la ciencia del bien no comerás. Ese fue el único mandamiento, y solamente le fue dado a Adán. La gente después de Adán, en esa época no había ley, eso está diciendo. No había ley, hasta Moisés recién se dio la ley. Pero por la caída de Adán fueron constituidos pecadores. Adán es el único que transgredió la ley. Adán es el único que se le dio un mandamiento, que no lo obedeció. Eso está diciendo ahí. Aún los que no pecaron como Adán también resultaron pecadores. Aún en la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, dice, ¿no ve? Porque donde no hay ley, donde no hay algo que prohíba, pues no hay transgresión, no hay pecado. La ley vino con Moisés recién, ¿ya? En Éxodo 20, recién. Y la ley se le dio a una sola nación, no a toda la gente. A Israel se le dio la ley. Mire, un comentario dice así: la ley se le dio a una ley se le dio a Adán, y luego vino la ley para Israel, los gentiles sin ley. Entonces, a Cristo, aquí está hablando de dos hombres, de los dos Adanes, primer Adán, por ser Adán, ¿ya? Al postrer Adán tampoco estaba bajo la ley, o sea, nació bajo la ley, pero no se le dio la ley a Jesús en los días de su carne. Que vivió bajo la ley, sí, vivió para pagar toda la transgresión y todo eso. La ley vino a una nación que se llama Israel, al pueblo de Dios. Y
Jesucristo vino a pagar el precio de toda la eternidad. Él era sin pecado, no murió por sus pecados, no estaba bajo la ley. Aunque nació bajo la ley, pero a él, la ley no era para él, era para cumplir los que han transgredido la ley. Bueno, 5:18, dice así, 18. El 17, más bien, pues si por la transgresión de uno solo transgredió, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ya? Entonces el 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, uno pecó, y la transgresión vino a todos los hombres como consecuencia de que él era cabeza de toda la humanidad. De la misma manera, está comparando ahora con lo de Cristo, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Uno transgredió, el otro justificó. ¿Dónde? Cuando está diciendo de la manera, pero por la justicia de uno, eso es en la cruz del Calvario. Declaró justo. Pagó con su vida, pagó con su sangre y recibimos la justicia. Él fue justo al cumplir toda la ley. Por eso dice el fin de la ley es Cristo. Vino la justicia a todos los hombres, la justicia de vida. Por supuesto, a todo aquel que cree, hermano. Claro. Aquí dice... El 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, hay que tomar en cuenta esta palabra, los muchos, porque así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos muchos. Hay que tomar en cuenta eso. No dice todos, no dice pocos, dice muchos. Ahora, seguimos. Pero la ley se introdujo, ¿no ve? La ley se introdujo, no desde el principio. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire el propósito de la ley, para que haya manifestación más del pecado. El pecado abundase, más cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para que vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, hermano. El pecado se manifestó mucho más. ¿Por qué dice? Había pecado, pero cuando la ley se introdujo, hubo más pecado. Porque sin ley, pues no había transgresión. Se puso ley, no hagas esto, prohibido. Vino la palabra, la ley, dice, ya se manifestó el pecado, ya como transgresión. Pero así como el pecado abundó, la consecuencia es la muerte, así también la gracia reine por la justicia, la gracia de Dios, la gracia manifestada allí en la cruz del Calvario, justicia para vida eterna. Ahí lo está diciendo. Para vida eterna ¿mediante qué? Jesucristo, Señor nuestro. Es en Cristo que uno se beneficia ya de esta bendición que es la vida eterna, hermano. Cristo vino a darle la solución al problema de la transgresión de Adán. Por eso le llama el postrer Adán,
¿ya? El postrer Adán. Veamos. 1 Corintios, dice así, 1 Corintios 15, hay muchos pasajes, pero 15, 20, 15, 20, 15, 20. Está hablando aquí de la resurrección de Cristo y todos lo que testifica de su resurrección. En el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dos hombres. El primer hombre es el postrer hombre. ¿Ya? El asunto es aquí de dos, el primero y el segundo. Por un hombre la resurrección de los muertos, que es Cristo Jesús. El 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por supuesto, los que creen, ¿no? Hay que allí. Entonces está hablando del tiempo de la resurrección. El 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí es la obra de los dos Adanes, dicen, ¿no? Adán, ¿ya? Segunda Timoteo, algo, vemos lo que dijo escribiendo Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 1, y el versículo 9 y 10, desde el 8. Segunda Timoteo, dice así, desde el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences, dice, ya, al creyente, a Timoteo aquí, supuesto a todo creyente. ¿Quién? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ¿ya? Por la obra que hizo en la cruz. Otra vez el 10, pero que ahora ha sido manifestado, ahora, en esta época, ya, desde que Cristo vino, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo? El cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Miren, a eso vino el Señor. Quitó la muerte. Aquello que desde el principio se había manifestado, ¿ya? Y aquello que había reinado, Él vino a morir en la cruz, ya a pagar el precio del pecado, la muerte, y dice, quitó la muerte, sacó a luz la vida, no solamente la vida, sino la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vino a quitar la muerte, hermano. En la obra de la cruz. Él no vino para que le estén recordando, ay, qué santuarios, imágenes. No. Él vino a solucionar el problema de la muerte, del pecado y de la muerte, hermano. Ese es el propósito de Dios que se manifestó, que se encarnó, ¿ya? Y murió, y resucitó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Quitó la muerte. Allí, no sé, no lo van a saber, hay un versículo que dice, ya, o sea, 13 por ahí, muerte,
yo seré tu muerte, dijo. Quitó la muerte. La muerte es enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ah, no. Ya, la muerte. En Corintios está, ya al final, en el 15 entiendo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, hermano. Es enemigo de Dios. Porque Él es la vida. Él es la resurrección y la vida, hermano. Entonces, Él, mire estos versículos, yo me deleito. El 9 otra vez, el 9. ¿Quién nos salvó? Él. El 9, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos llamó? Dios. Está hablando del Señor Jesús. Nos salvó. Ni siquiera le hemos buscado, hermano. En Romanos dice, no hay quien busque a Dios. Ni uno. ¿Quién le ha buscado a Dios para que tengamos esta salvación? La Biblia dice que no hay ni uno. Él es el que salva, Él es el que llama, hermano. Si estamos aquí, debemos estar agradecidos, hermano, que Él nos llamó, hermano, con llamamiento santo, hermano. Ahí está, quien nos salvó y llamó. Ahí está diciendo. A ver, lo leemos todo esto es para nosotros. El 9, 2 y 3. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Hermano, qué tremendo. Según el propósito. ¿Sabe qué quiere decir ese propósito? Plan. Según el plan de Dios que había sido establecido. Por eso hay palabras que se dicen a veces, no por criticar, sino pero que no están en la Biblia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, no hay. Libre albedrío, no hay en la Biblia. Pero sí hay llamamiento santo, propósito de Dios, plan eterno de Dios. Por eso estamos en Cristo. Creen que, o yo creo que por mí, porque soy algo mejor, algo. No. Es la gracia de Dios, hermano. Es la obra del Señor. Su llamamiento, su muerte en la cruz, hermano. Cuán agradecidos debemos estar. Este tiempo lo considero precioso, hermano, que estemos reunidos aquí. Tenemos muchas obras, tienen actividades cada uno, pero yo también, y para mí, es lo más precioso, estar reunido con mis hermanos, alabando, glorificando, haciendo la voluntad de Dios, y no solamente hay, sino afuera también, hablando de Él, aquel que nos llamó, aquel que nos santificó, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nos libró de la muerte, de la condenación eterna, hermano. Hermano, con un poquito que hacemos, creemos que le hacemos un favor a Dios. No, hermano, no es nada en comparación a lo que hizo Él por nosotros. Quitó la muerte y ahora tenemos, como dice este versículo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, hermano. Al estar en Cristo nos declaró inmortales. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Mira lo que dice Hebreo. Ya, hay mucho más, pero voy a terminar con esto. ¿Ya? Hebreos, vamos, ¿qué hizo el Señor? Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2, 14. Por eso me extraña a veces, me da pena con aquellos que quieren justificarse, pecan y no quieren arrepentirse, se justifican. Hermano, una pena. Todos fallamos, todos tenemos errores, pero hay que humillarse delante del Señor. A los altivos, a las altivas, Dios los mira de lejos. Hebreos 2:14. Póngase de pie con la Biblia abierta, vamos a leer. Si es que pudiera hacerlo, si no, sentadito, puede leer. Hay mucho más.
para desarrollar estos temas. Es que el tiempo se está acercando, hermanos. Ya todo está listo. Hermanos, todo está listo. La iglesia va a ser así como Enoc, desaparecerá. Pero iglesia es con todos aquellos nacidos de nuevo, con todos aquellos miembros, ya que somos miembros del cuerpo de Cristo. De un momento a otro desaparecerá la iglesia de este mundo. El mundo buscará, ¿dónde están esos? Por ahí, ¿dónde están esos que decían, ay, cantaban, metían bulla? Estaremos con el Señor para siempre. Como Enoc. Quiero leer este versículo de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por favor, lo leemos todos. 2, 14. A la voz de 3. 2 y 3. Así que nosotros hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire, lo voy a leer. Así que, como resumiendo, en esta porción que está hablando, ¿no? Hay que verlo. Así que por cuanto los hijos, ¿quiénes? Los hijos participaron de carne y sangre. Aquí hay que desarrollar otro tema. Dios me dé. En su momento tengo que hacerlo. No, está hablando de los hijos de Dios. ¿Sabes que allí donde fuimos a Génesis, Caín mató a su hermano? ¿Qué se llamaba? Abel. Caín era homicida desde el principio. Ahí habla de la descendencia cainita, dice. ¿A quién es Caín? Pero habla de la descendencia de Set. Otro tema, pero aquí lo leemos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, ya nacimos de mamá, ya papá, hijos participaron de carne y sangre, él también se hizo carne, participó de la misma, nacido de mujer. ¿Para qué? ¿Para qué vino? ¿Para qué se vistió de carne? Para destruir por medio de la muerte. Mira, él tuvo que morir, como que murió. Para destruir por medio de la muerte al que tenía que el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Quién es el autor de la muerte? El diablo. Pero él vino, se vistió de carne, ya nació de una virgen. ¿Ya? Y allí en la cruz, al morir, destruyó, ¿ya?, al que tenía el imperio de la muerte. Es al diablo, hermano. Lo destruyó. Hermanos, hay mucho más. Y un poco más lo voy a leer. El 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante su servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no hizo favor a los ángeles, sino que socorrió a quienes, a la descendencia de Abraham, ya, por el pacto, ya, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiación de los pecados. Vino a destruir la muerte. Dice el imperio de la muerte. Otra vez el 14, por medio de la muerte. ¿Qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron, él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. Se hizo Cristo en los días de su carne. Sabemos la historia de la cruz, por medio de la muerte, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Imperio.
Imperio significa autoridad o gobierno. Imperio significa ya, de ahí viene el emperador, por ejemplo. El emperador es el que gobierna. El diablo era el que tenía el imperio de la muerte. ¿No ve? Entonces lo que empezamos en Romanos, reinó la muerte, el reino de la muerte. Pero viene Jesús a destruir, ¿ya?, el que tenía el imperio de la muerte. Vino a destruir, eso está diciendo. Destruir por medio de su muerte, allí en la cruz, ¿ya?, al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo directamente. La muerte viene del enemigo de Dios, el diablo. Porque Dios, Jesucristo, es la vida, hermano. Es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho más, pero por ahora vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor. Y sigan orando para que la palabra de Dios siga corriendo, hermano, porque estamos viviendo tiempos postreros, hermano. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.